convivencia familiar, cómo nosotros podemos manejar estas tensiones en Navidad. Ya se encuentra con nosotros la psicóloga Verónica Reyes. Verónica, muchísimas gracias por venir, bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente, para mí es un gusto. Hablemos un poquito entonces para entrar como en contexto, ¿por qué piensa usted que en la Navidad suelen surgir estas tensiones familiares y que en otras épocas? ¿Por qué siempre en Navidad y no para un cumpleaños o tal vez para el Día de la Madre? Bien, Navidad es porque generalmente nos estamos reuniendo la mayoría de la familia. A veces para un cumpleaños no puede ir mi hermano, quizás no puede ir mi tío, pero para Navidad solemos juntarnos todos. Y es como más propicio el no haber resuelto todas aquellas cosas que no se han resuelto durante el año o en la historia familiar, y aparecen las tensiones, a pesar de que en Navidad se espera que es una época de pasarla bien, de divertirse, de compartir. Las tensiones están pulsantes en nuestros sistemas familiares y aparecen en la cena navideña, ¿verdad? En la cena de fin de año. Siempre están como pendientes cosas. Además, la familia es un sistema. Los problemas que se dan debemos aprender a dejarlos de ver como problemas individuales, como mi tío es insoportable, mi tía siempre me critica, mi mamá siempre me regaña, sino que es un sistema familiar que tiene una dinámica familiar que se ve expuesta en las fechas navideñas. Esas situaciones son bien comunes las que usted acaba de mencionar. Así que va a venir tu tía, ay sí, pero mi tía siempre me dice que estoy gorda. Ay sí, mi tía, ajá, cabal, siempre me critica. Exacto. O no, mira, tu tío va a venir, sí, pero mi tío siempre se pone bolo. Y ya cuando toma alcohol, ya con los efectos del alcohol, ya se convierte en otra persona. Exacto. En nuestro sistema familiar debemos aprender a identificar cuál es el rol que se nos ha asignado. En todas las familias está el exitoso, la tía intensa, está la oveja negra de la familia, el rebelde. A cada uno se nos asigna un rol en la familia y están latentes todo el tiempo. Y cuando nos reunimos... ¿Cree que realmente sea un rol o una etiqueta? Es un rol. Acá la estrategia es identificar qué rol me toca a mí. Por ejemplo, puede ser que yo sea la mediadora. Entonces, en la dinámica familiar hay una discusión y yo estoy tratando de calmarlos a todos. O viene mi tía y se queja de mi mamá. Entonces, yo escucho a mi tía, ¿verdad? Y le doy esa oportunidad de triangularme. Me utiliza a mí como un triángulo para poderle decir a mi mamá lo que no le puede decir ella. Entonces, yo tengo un rol de mediador, ¿sí? Más que una etiqueta es, si yo juego el juego, me convierto en el rol que se me está asignando. Porque qué feo que sea el rol de la oveja negra. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ocupar ese rol de oveja negra? ¿O por qué todos me ven así? Bueno, la oveja negra en la familia generalmente es aquel que es el disruptivo, el que se sale de las tradiciones, el que, bueno, si es la familia es muy religiosa, pues ese no va a la iglesia, el que donde los tatuajes no son permitidos, es el que va y se tatúa, el que para la familia es importante el casarse y tener hijos, y ese dice, no, yo no quiero. Entonces, la oveja negra. También oveja negra puede ser la persona que va a terapia y comienza a entender la dinámica familiar y comienza a hacer cambios en el sistema familiar. ¿Cómo podemos nosotros evitar reaccionar impulsivamente ante ciertos comentarios? Bien. Lo primero es identificar qué es lo que a mí me molesta. Porque si yo tengo identificado que a mí me molesta y yo identifico mi reacción, yo puedo de manera previa prepararme mentalmente para cuando mi tía me pregunte ¿para cuándo los hijos? Es como, tía, yo entiendo que te preocupas por mí, pero gracias, pero no quisiera hablar de esto. O sea, yo debo prepararme mentalmente para las posibles preguntas y decidir de antemano que ya no me van a molestar. Y que no sean respuestas incómodas, porque yo a veces siento que no quiero hablar de eso y todo el mundo se lo toma mal, se queda callado y ya no dice nada. Entonces hay ciertos momentos que se vuelven incómodos también. Sí, a veces establecer límites para los otros es incómodo.
cuando yo he sido una persona que siempre estoy dispuesta, que siempre respondo, que según mi dinámica, ¿verdad? Yo siempre respondo a lo que se espera de mí y de pronto quiero establecer un límite, a mis cercanos no les gusta porque estás cambiando. Sí, estoy cambiando. Estoy madurando. Estoy madurando, estoy Puedo creciendo. gestionar mis emociones. Así es. Identificar qué es lo que me molesta, identificar quiénes me molestan, entender que cualquier opinión, más que algo personal contra mí, es una autoconfesión. ¿Sí? Siempre que alguien emita una opinión sobre mí, yo tengo que tener en claro primero quién soy y segundo preguntarme por qué mi tía es así y tratar de ser compasivo. ¿Por qué mi madre me critica tanto? Porque suele suceder mucho, porque bueno, ella cometió muchos errores o le pasaron muchas cosas y no quiere que me pasen a mí, pero se vuelve, es como un mecanismo de defensa. El atacar o el contraataque cuando se dan estas situaciones. Entonces entender qué es lo que a mí me molesta, lo que no me gusta, cuáles son esas posibles preguntas para preparar posibles respuestas que sean adecuadas, que no enciendan el fosforito del pleito. Hay una técnica que primero yo digo algo positivo, continúo con lo que quiero decir y cierro con algo positivo. Por ejemplo, digamos la situación. Mi tía haciendo comentarios sobre mi estilo de vida. Pasivo-agresivo, digamos. Sí. ¿Y cuándo vas a conseguir trabajo? La respuesta habitual es o contraatacar o defenderme. Sí, y aquí aparecen las respuestas que usted dice, ¿verdad? Incómodas. La respuesta como más adecuada sería: tía, gracias por preocuparse por mí, yo preferiría no hablar de esto, gracias por comprender. Y acá yo estoy cortando la dinámica familiar del conflicto y de la discusión. Sí, pone límites con respeto. Correcto. Porque no quiero hablar. O tal vez, si no lo hacen frente a todos, tal vez aparte agarrarlo, ¿verdad? Si se lo pregunta, porque hay quienes lo hacen frente a todos. Sí. Y hay quienes solo es así, entonces creo que en ese momento uno puede mediar un poquito más y decir, de verdad, tía, no quiero hablar de esto, no es el momento, mejor dejémoslo para después, disfrutemos ahorita. Ocupémonos de disfrutar. Otra situación que se suele utilizar es la triangulación. Mi mamá quejándose de mi papá. No se lo dice a mi papá, me lo dice a mí. Entonces yo puedo decir, mami, entiendo que estés enojada con mi papi, pero yo creo que lo más adecuado es que lo hables con él en su momento, ¿no crees? Y yo ya no participo de la discusión y del conflicto, me salgo, me vuelvo solamente un observador, no un intermediario, y ahí también yo corto la dinámica familiar tensa. Y ahora, ¿cómo nosotros podríamos actuar cuando critican nuestro estilo de crianza de nuestros hijos? Porque eso es bien común también. Sí. Ya ahí va en medio las abuelitas, a veces los abuelos que se quieren meter. Entonces, ¿cómo podemos actuar para que como papás no es que no nos interese, sino que no nos vaya a afectar en ese momento? En primer lugar, siendo compasivos. Creo que ser generosos, entendiendo las historias de nuestros antecesores, podemos bajarle mucho al malestar emocional que nos puedan producir sus comentarios. O sea, entender un poco, conocer un poco la historia de mi abuela, de cómo fue la crianza en su momento, entender la historia de mi mamá y cómo fue la crianza en su momento. Eso me ayuda a mí a bajarle la efervescencia emocional o el malestar que me genera el sentirme criticada y atacada por la forma en cómo yo estoy maternando, ¿verdad? Obviamente son épocas diferentes, las costumbres son diferentes. Bueno, nuestros abuelitos para esa época, las personas que están arriba de los 70, 80, los niños no los veíamos como los vemos ahora, no eran tratados con la delicadeza que se tratan ahora, ¿verdad? Era como... Yo me recuerdo que mi abuelita decía, yo a tu mami, si yo la dejaba sentada ahí, ella ahí se quedaba, hasta que yo le decía que se levantara. Deje ahora a un niño de 1 año solo, no puede.
el estímulo es diferente, los recursos que tenemos para criar a nuestros hijos son diferentes. Entonces, primero entender la historia del otro para no sentirme atacada. Lo segundo es, gracias, entiendo que te preocupes por mí, pero nosotros pensamos criarlo de manera diferente, ¿verdad? Otra vez, entender por qué yo me siento atacada o juzgada en mi forma de estar criando a mi hijo o a mi hija. Entender por qué me molesta. Bueno, no quiero que me digan cómo voy a criar a mi hijo. Pero si yo respondo, ay, ya vas, o sea, yo soy la mamá de este niño, yo lo voy a criar, déjame. Diciéndolo bonito. Eso, claro, enciende el fosforito y viene la discusión. Si yo le respondo, gracias, abuelita, entiendo que te preocupas, ¿verdad? Pero nosotros hemos decidido hacerlo de manera diferente a como ustedes lo hicieron. ¿Valdría la pena como aclarar los conflictos antes de la reunión, durante o tal vez después de la reunión? ¿Cómo? Cuando nosotros tenemos algún conflicto con algún familiar, póngale que yo estoy enojada con mi hermana y durante todo el año ni siquiera nos hemos visto ni nada por el estilo y hasta Navidad pues ni modo le tengo que ver la cara, ¿verdad? Porque va a llegar. O yo tengo que llegar a la casa de ella o donde sea. Entonces tenemos algún conflicto y durante todo el año no logramos resolverlo. Vale la pena que cuando nos veamos en Navidad nosotros hablemos, podemos hablar tal vez un día antes o durante la reunión o ese día que nos veamos o después de la reunión. Lo ideal es siempre intentar resolver los conflictos de manera contingente, o sea, en su momento, no esperar a Navidad. Pero también acá hay que aprender a hacer una diferencia entre amor y sacrificio. A veces, por ejemplo, hay, qué sé yo, una cena a la que yo no quiero asistir. No me siento bien, no estoy cómoda y no quiero ir. Y además también estoy creando o entendiendo que yo tengo derecho a crear mis nuevas tradiciones familiares, que generalmente sucede cuando nos hemos casado y comenzamos a tener nuestra propia familia. Nuestra familia de alguna manera, la dinámica nos exige pasar las fiestas con ellos, pero yo quiero tener mis propias tradiciones en mi hogar. Y yo tengo que entender y aceptar que yo tengo derecho a vivir mis fiestas en mi hogar. También tengo derecho a no asistir a una reunión donde yo no voy a estar cómoda. También es mi derecho, ¿sí? Y puedo decir, yo agradezco mucho la invitación, pero creo que en esta ocasión me voy a quedar en mi casa con mi hija, ¿verdad? Y quizás nos vemos en otra ocasión o nos vemos en otra fecha. O establecer límites. Me encanta estar acá, pero solamente voy a estar un rato. Digamos, llego a las 9 y me voy a ir a las 10:30 porque también tengo otras actividades que hacer. Los conflictos no debemos esperar a Navidad. No sabemos si va a ser la última vez, ¿verdad? Pues aclarar los malos entendidos que se tengan que aclarar. Los conflictos no son malos, ¿sabes? Los conflictos son oportunidades de crecer, de mejorar, de que las relaciones crezcan. Todas las relaciones van a tener conflictos, ¿por qué? Porque somos diferentes. Usted piensa de manera diferente a mí, sus costumbres son diferentes a las mías, su crianza fue diferente a la mía y probablemente en algún momento van a chocar. Eso no significa que debamos estar enemistadas, significa que somos dos personas que piensan de manera diferente, hacen las cosas de manera diferente y tienen que encontrar un punto medio. Nos ayudaría a que nuestra relación mejorara. Lo mismo pasa con mi hermana, lo mismo pasa con mi tía, lo mismo pasa con mi pareja, con mis padres. Los conflictos son oportunidades de crecer. Vero, ¿qué pequeños acuerdos podríamos llegar a tener para mejorar esa convivencia? Bien, podemos acordar hacer juegos y dinámicas, ¿verdad? Y poner una pizarrita de la convivencia familiar. Hoy no vamos a hablar de política. Una regla, ¿verdad? Una regla. Hoy no vamos a hablar de religión, por ejemplo. Hoy no vamos a hablar del cuerpo de nadie. Es como un juego del trabajo de nadie, de quién ganó más, quién ganó menos. Este día es para disfrutar, para comer rico, para bailar. Y bueno, le ponemos pausa al conflicto y lo retomamos después.
Sí, y definitivamente es mejor preservar el vínculo que tener la razón, ¿verdad? Totalmente. Porque siempre a uno le gusta tener la razón, pero no siempre la va a tener, y así nosotros podemos quitarnos como ese peso, ¿sabes? De ser bien humilde y de aceptar y decir, no importa que el otro piense que tiene la razón, lo voy a hacer esta vez. Sí. O le voy a dejar entender que tiene la razón para no pelear. Y a veces sucede que quizá ninguno de los dos tenemos la razón, o quizá los dos tenemos la razón desde la propia perspectiva. Acá, más que ceder las razones, ok, respeto tu opinión, ¿verdad? Quizá no estoy de acuerdo con ella, pero mi opinión es esta. Sí, no tengo por qué estar siempre de acuerdo con alguien. Acá, más que el estar de acuerdo y ceder las razones, la tolerancia y el respeto para la opinión del otro. ¿Qué prácticas podríamos hacer en Navidad para que sea un poquito más tranquila, además de poner esas reglas? Ok, juegos, tradiciones. Por ejemplo, hay algunas familias que comen las uvas, podemos hacer juegos y dinámicas, por ejemplo, alguien que se encargue de llevar papelitos y decir, bueno, 5 cosas que agradezco del 2025, 5 cosas que aprendí, mi mayor logro de este año, cuál fue, qué le agradezco a la gente que está cerca de mí también. Quizá el ir teniendo estos juegos de familia, ¿verdad? Es como, les propongo que hagamos este juego, ¿verdad? Les propongo hacer un brindis, les propongo, bueno, hice este postrecito, con una persona que deje de cumplir el rol de la dinámica y lo cambia un poquito, hace que todo el sistema se mueva. Por ejemplo, el rebelde. Si ese es su trabajo, bueno, podría decir hasta dónde yo, como rebelde, mantengo la dinámica de conflicto en la casa. O sea, también tiene que tener un espacio de autoanálisis, de introspección y decir hasta dónde yo estoy colaborando a que esta dinámica familiar conflictiva se mantenga. Porque siempre digo, es que mi mamá, mi papá, mi tía, pero ¿yo qué hago? Siempre le echamos la culpa a los demás. Sí. Y de alguna manera tenemos cierta responsabilidad también, quizá por la forma en cómo contesto. Totalmente. Pero de verdad que nos ha dado unos tips muy valiosos y esperamos de que en Navidad, ahorita en esta fiesta que nos vamos a reunir con los familiares, cada uno haya identificado su rol y que lo pueda poner en práctica y que tengan unas bonitas fiestas sin nada de que la convivencia familiar sea linda, sea amena, que puedan pasarlo bien sin ningún conflicto. Pero le queremos agradecer su tiempo. Si usted quiere agendar su cita, lo puede hacer a través del 7633-8972 y en redes sociales le puede buscar como Verónica Reyes, psicóloga. Muchísimas gracias por habernos acompañado y felices fiestas. Gracias, igual para usted. Gracias. Nosotros así vamos a continuar con más.